¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Convergentes Podcast. Como ustedes saben, pues últimamente yo no he estado porque yo sí respeté la cuarentena. No se crean. He estado un poco ausente por cuestiones ahí familiares y pues sí, obviamente de cuidar la cuarentena, y ya extrañaba estar con mis amigos. Así que, como ustedes saben, pues nos acompaña nuestro amigo Esli, Avian y Carlos. Y el tema de hoy vamos a hablar un tema interesante, trillado a lo mejor, que puede causar un poco de shock si tú no tienes la madurez necesaria como para poder hablar de estos temas, pero creo que podemos ser de bendición y llegar a un mismo acuerdo, siempre y cuando podamos escucharnos y hablar, ¿no? Juntos. Así es. Entonces, no sé si quien quiera dar el opening de cómo se habla o de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo se habla? Pues sí, de cómo se habla de esto, ¿no? De cómo se habla. Buenas a todos. Pues sí, hoy traemos un tema un poco controversial y de lleno, ¿no? Vamos a hablar sobre el movimiento LGTB y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y entrando un poco en contexto, queríamos hablar de este tema precisamente porque todo este mes se estuvo festejando el mes del orgullo. El mes del orgullo. El mes del orgullo de la diversidad sexual que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y se estuvo manejando mucho este eslogan de Pride 2020, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos que siempre este mes del año es un mes donde todas las redes sociales se vuelcan a hablar sobre este tema, y no solamente gente que está a favor de este movimiento, sino también cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, todos en este mes tocamos ese tema, ¿no? Y a veces lo hacemos un tanto de un poquito, como hasta cierto temor por las cuestiones en cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? De que tienes que hablar con mucho cuidado acerca de casi ya todos los temas, porque si no, pues se ofende la gente, lo toman a mal. Y creo que por eso se ha tornado un poquito difícil hablar de ese tema, y es precisamente la pregunta que queríamos abordar hoy. ¿Por qué a la iglesia se le hace un poco complicado hablar tan abiertamente de este tema, del tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de los trans, de todo este movimiento? Pues yo creo que, de hecho, ahorita estábamos como que antes de iniciar pensando de qué manera abordarlo, y eso nos da como una respuesta, ¿no? Porque se nos hace difícil hablar acerca de esto. Yo creo que porque siempre hay dos extremos en todo lo que vemos, en las dos caras de la moneda siempre hay dos extremos, y hablar de esto hoy, sabemos que muchos que van a escuchar esto, que son muy legalistas, están esperando que ataquemos con todo, ¿no? Que llegamos y pum, y mandando el infierno a medio mundo. y si no lo hacemos así, piensan que estamos diluyendo el evangelio. Y también hay otra postura, pues, de las personas que de una otra manera se van a sentir ofendidas al escuchar ciertas cosas, y también van a decir que pues somos homofóbicos, o que somos personas que no tenemos tolerancia con las cosas. Entonces, por esa cuestión a veces es un poco complicado abordar estos temas, sobre todo cuando no se trata de una opinión personal. En este caso vamos a tratar de dar, no todo es 100% una opinión personal, sino para nosotros se trata de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Entonces, a todos los que nos están viendo y que pues si están en medio de este movimiento, y esto no es personal, no es algo que nosotros, no es nuestra manera de pensar, porque pensamos y tratamos de que nuestro pensamiento vaya de acuerdo a la palabra de Dios, y queremos plasmar eso, ¿no? Pero no es algo personal, es porque esto es lo que hemos creído, y a esto nos aferramos. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces, en la iglesia es difícil abordar este punto porque hay muchos
paradigmas, hay muchas cosas que todavía hasta el día de hoy son, ¿cómo es la otra palabra? Se consideran como tabú dentro de la iglesia y es difícil por la manera en que se educó, ¿no?, a nuestros padres, por la cultura en México, y todo eso pues también influye dentro de la iglesia, pero por cómo estamos viendo todo, es difícil que la iglesia se siga manteniendo así callada en este punto, porque pues se tiene que en algún momento abordar estos temas, ¿no? Se tiene que platicar estos temas y se tiene que informar con respecto a la palabra. Así es. Entonces, no sé, Leslie. Así como ustedes dicen, creo que es un tema muy controversial, pero yo creo que de mi parte y también yo creo que de cada uno de nosotros conocemos a personas que realmente pueden tener una confusión, ¿no? Y nosotros queremos hablar por esas personas, ¿no? También. Porque yo no puedo hablar de personas que no conozcan, ¿no? Y creo que ahí también quiero aclararlo, ¿no? No podemos hablar de las personas que están haciendo eso o de esa organización. Yo no conozco a esas personas. Yo tengo que hablar de las personas que conozco, y eso nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa como iglesia, nos preocupa como amigos, nos preocupa como personas que realmente tenemos un amor hacia las personas, ¿no? Porque ¿por qué nace el odio, no? Pues porque hay rencor, hay enojo y todo eso. Yo no tengo, y yo creo que nadie de aquí tiene un enojo hacia las personas que tienen un sentido o tienen una relación con otra persona que es del mismo sexo. Yo no tengo ningún rencor, yo no tengo ningún odio, ¿no? Yo lo que sí, lo que puedo hablar es que realmente estoy hablando por esas personas que conozco, ¿no? Y personas que conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que también, de mi parte aclarar eso, ¿no? De que realmente estamos aquí porque hablamos del amor de Dios, ¿no? Y ese amor es el que cambia, el que satisface y el que hace que las personas cambien, ¿no? Nosotros no. Y creo que ahorita que vamos a hablar de este tema que para muchos va a ser muy, 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 muy controversial, pero que tenemos que hablarlo. Y como iglesia sí tenemos que hablarlo, porque muchos de los que conocemos tienen amigos, tienen amigas que están siguiendo estas ideologías, y pues tenemos que dar un consejo, ¿no? Y ese consejo es parte, así como lo dice Avian, parte de la palabra, ¿no? Y el que lo tome, pues gracias a Dios, y si no, pues también respetamos, ¿no? Yeah. Pues, Dale, bro. Pues, ¿qué les parece? Anda con ganas de hablar. Ahora sí, no he hablado nada y ahora sí quiero hablar. Nah, no es cierto. Viene con muchas ganas hoy de hablar. ¿Qué les parece si empezamos con ese tema? Y me gustaría hacer la siguiente pregunta, y creo que de aquí partiríamos mucho. ¿Qué pensaría Jesús sobre este movimiento? ¿Qué estaría, o sea, si Jesús estuviera en estos tiempos, qué estaría haciendo Jesús en estos tiempos en cuanto a este movimiento? Como bien decimos, o sea, nuestro fin no es atacar, nuestro fin no es decir, o como decía bien, ¿no?, mandar a la gente al infierno, no es nuestro fin, pero nuestro lenguaje natural o el lenguaje del reino de Dios es amor, ¿no? Sobre todas las cosas es amor, porque dice Juan, primera de Juan, los últimos libros, donde dice que Dios es amor. Entonces, esa sustancia, ese ADN viene hacia nosotros cuando tú crees en Cristo y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo. Entonces fuiste ya adoptado para ser parte del reino y ser hijo de Dios, y ese mismo amor ahora tú lo debes demostrar. Entonces yo creo que a mi parecer lo que estaría haciendo Jesús sí es amando a las personas, pero enseñándoles como el camino a la verdad, no confrontarlos, o sea, no decirles, porque si me dejan, ahora sí que hablar un poco, y en mi caso yo tengo un tío, ¿no? Un tío, pues es homosexual, y sí es como delicado a veces el asunto, ¿no? Uh-huh. Porque quieras o no, pues no sabes cómo hablarlos. Bueno, al menos
yo que lo conozco de años, o sea, lo saludo como tío, ¿no? Pero su actuar es diferente, ¿no? Entonces, desde ahí, pero sigue siendo mi tío y hay ese afecto, ¿no? Hacia mi tío, porque sigue siendo familia, ¿no? Entonces, supongo que ahí empieza también ese choque, ¿no? Si tú eres cristiano y eres un joven y piensas, ¿y cómo le hablo, no? ¿Qué digo? Pues yo te diría que fueras como Jesús, ¿no? Una línea de respeto, siempre, ¿no? Una línea de respeto y de, pues, mantenerse, ¿cómo te diría? Como una buena convivencia, ¿no? O sea, ellos creo que lo que, hasta cierto sentido, por lo que he visto en las publicaciones y todo esto, ¿no? Que también dicen que su lenguaje es amor. Y pues ahí podemos como, ahí ya se podría como distorsionar un poco la palabra realmente amor, ¿no? Entonces, no sé qué piensan. ¿Qué pensaría Jesús? Sí. ¿O qué estaría haciendo Jesús? ¿O qué diría Jesús de este movimiento? Yo sin duda creo que, como tú dices, ¿no? Jesús estaría, ¿no? Con ellos, amándolos, porque, como decimos, no vamos a generalizar, pero vamos a hablar desde, a lo mejor, los casos de personas que conocemos. Y yo las pocas personas que he podido platicar que batallan con este problema, muchas veces la raíz de este problema es el rechazo, que a lo mejor de pequeños no fueron valorados. Inclusive hay gente que se vuelve así porque de pequeños fueron violados, ¿no? Y no sabemos realmente a veces a 100% cuál es el motivo, la causa de por qué esta persona tenga esa preferencia o lleve ese estilo de vida, ¿no? Mas, sin embargo, creo que, como tú decías, ¿no? Nuestra labor como iglesia y como seguidores de Jesús es mostrar el amor de Dios, ¿no? Y yo creo que Jesús, como tú dices, estaría ahí con ellos, amándolos, abrazándolos, pero sí también siempre llevándolos a transformar sus vidas, ¿no? A que no sigan iguales, ¿no? Porque yo sí soy de la idea de que Jesús ama a ese tipo de personas, pero que no las deja iguales, ¿no? Sino que realmente las transforma en personas nuevas, porque lo he visto, ¿no? Y creo que aquí algunos conocemos casos de personas que han estado en esos caminos y que Dios ha tenido un encuentro con ellos, un verdadero encuentro con ellos, y sus vidas han sido transformadas de una manera sorprendente, ¿no? Entonces, sí creo que estamos llamados a hacer luz, a mostrar el amor de Cristo, y yo creo que Jesús estaría ahí con ellos, ¿no? Para motivarlos, amarlos, bro. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que, pues, si hemos leído los evangelios y sabemos las cosas que hacía Jesús, como tú lo dices ahorita, la historia ahí con el recaudador de impuestos, con Zaqueo. Con Zaqueo. Él se encontraba, quizás era señalado por la sociedad, ¿no? Y era alguien que pues no tenía una posición, y mucha gente, cuando Jesús le dice que va a cenar con él, o sea, mucha gente dijo que le pasaba a Jesús de ir a la casa de alguien que... Sí. Pero lo que yo puedo ver ahí es que Jesús, por amor, accedió o quiso estar con él, y no solo con él, sino con las personas, amistades de él que iban a llegar a la fiesta, ¿no? Así es. Pero también me puedo dar cuenta de algo, es que hubo un cambio ahí en la vida de él, que Jesús le mostró el amor, pero no se quedó solo ahí, ¿no? Sino que hubo un cambio en la vida, tiene que haber esa consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que ustedes lo dicen bien, Jesús obviamente estaría quizás conviviendo con cualquier persona que sea del movimiento de LGBTIQ, y no recuerdo bien cómo es, pero creo que con un propósito, ¿no? De que también ellos... porque vamos a ser claros aquí, antes de continuar, creo que tenemos que poner esto sobre la mesa y saber que la Biblia y Dios no aprueban esta conducta del ser humano. Entonces, bajo eso tenemos que partir nosotros, ¿no? No podemos
como les decía hace rato, no es una opinión de nosotros, es que Dios y la Biblia no aprueban esta conducta y no es nada contra la persona, sino contra la conducta que está llevando esta persona, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque es como, o sea, una persona que quizás es alcohólica, Dios no tiene nada contra esta persona, pero con su conducta al abusar del alcohol, obviamente Dios no lo aprueba, ¿no? Lo mismo con cualquier tipo de persona que está fornicando, que está cometiendo adulterio. O sea, Dios no es que tenga algo sobre la persona, sino no aprueba su conducta, ¿no? Lo mismo pasa en este caso. Entonces, partiendo de eso, podemos hablar acerca de un poco más de este tema, porque ya sabemos que... Pero yo creo que tenemos que nosotros también sí mostrar ese amor, ¿no? Como seguidores de Cristo que somos a las personas, pero siempre y cuando mantener un propósito de que sus vidas puedan ser cambiadas. Lo digo también porque yo conozco a muchas chicas y esto, aquí vamos a hablar para los dos lados, así que si las personas están viendo esto, tanto para las personas que están en este movimiento, como para la iglesia que no sabe cómo reaccionar ante, como hacías la pregunta ahorita. Y yo conozco a muchas chicas que, por ejemplo, tienen su amigo gay, ¿no? Y que es muy común hoy en día que todas las chicas tengan un amigo gay al que es como su confidente, que le cuentan las cosas. Y si no eres cristiana, pues es algo quizás normal, pero en la vida de una chica cristiana tiene que tener cuidado con esto porque sin darse cuenta está afirmando una conducta que no es, una identidad que no es bíblica, ¿no? Entonces, si tú lo quieres y es tu amigo, no estamos diciendo que no tengas contacto con una persona que... Es más, yo les puedo decir que yo tengo algunos amigos que considero amigos, que quizás tienen esta manera de pensar, ¿no? Y trato de siempre pues tener la amistad con ellos, pero siempre sabiendo que hay esa línea, ¿no? Entonces, lo mismo yo creo que con una chica, si tú tienes una amistad así con una persona, estás fomentando y estás haciendo que esta persona afirme y piense que su conducta está bien, y hablando bíblicamente, no como la sociedad lo ve. Uh-huh. Y lo digo bíblicamente porque si eres cristiana, pues tienes que apegarte a la Biblia. Entonces, no te estoy diciendo que no tengas amistades, pero que si es tu amigo y de verdad lo quieres y de verdad lo aprecias, no afirmes esa conducta en él, sino más bien trata de llevarlo, mostrarle el amor de Dios y ayudarlo, ¿no? a que pueda salir de esta situación pero pues vemos lo contrario, ¿no? La mayoría de las chicas lo que hacen es como que tratarlo, sí, tú eres mi amiga, casi le dicen, ¿no? Y eres, y afirman, ¿no? Lo llevan, salen con ellos, lo hacen, parte de los tratan y yo no considero que esté bien eso, ¿no? Entonces, así es. Jesús no lo habría hecho así, o sea, no iba a ir nada más a platicar con ellos y decirles, qué chido, sino iba a tratar de marcar ahí un cambio en sus vidas. Entonces, ese debe ser nuestro papel, creo, como iglesia. Acercarnos, mostrar amor, pero siempre y cuando tratar de que haya un cambio, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Una pregunta que igual quería formular ahorita es, y la estábamos comentando hace rato, a ver quién me la quiere responder. ¿Creen que la iglesia le ha dado como más peso a este tipo de pecados que a otro tipo de pecados? ¿Y por qué? O sea, porque yo a veces veo que ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita que Calvin Klein lanzó su campaña con esta chica afro de la nueva imagen femenina, por así decirlo, todo el mundo, ¿no? Todas las iglesias se voltearon a criticar este movimiento, a criticar este estilo de vida, que volvemos a lo mismo, a las bases bíblicas, ¿no? Bíblicamente es un estilo de vida que no le agrada a Dios, ¿no? Pero ¿por qué la iglesia, y si es así, se ha enfocado en atacar a lo mejor nada más este tipo de pecados y como que se hace de la vista gorda con otro tipo de pecados? No sé, ¿quién?
Eso también iba a abordarlo también ahorita, de lo que tú decías y ya también va compaginado con eso. Hay varios puntos que en la vida de Jesús que podemos ver. Primeramente, respondiendo también a tu pregunta, el que Jesús cuando estaba con los discípulos, pero también comía con los pecadores, creo que no hacía distinción, no había una distinción como tal. Creo que hemos hecho a veces distinciones de decir este es el pecado mayor y este es el pecado menor, ¿no? Y creo que como iglesia y como servidores a veces hacemos o tenemos clasificamos, pero también reflejamos con nuestras acciones las distinciones hacia cada pecado, ¿no? El decir, oye, pues si el que roba, pues ya luego se va a la cárcel y ya como que le damos menos importancia para estos temas, ¿no? Sí, entonces, yo creo que con Jesús, la vida de Jesús no hacía distinciones. No había una distinción, dice que él se sentaba con pecadores, ¿no? Él podía estar comiendo con pecadores. Y hay otro punto también que veo en la vida de Jesús y que de la pregunta de Esteban, el poder decir, él no hablaba directamente a la persona o decía, oye, él conocía los pensamientos, él conocía el corazón, hablábamos de Zaqueo, ¿no? Sí. Él conocía el corazón, él nunca menciona en la Biblia que él le dijo, oye, tú estás haciendo esto, o tú estás haciendo lo otro. Así es. Él conocía los corazones y creo que Jesús iba más allá, iba un paso más adelante. El poder decir, una acción es mejor que las palabras que pueden condenar. Una acción hacia esas personas, una acción de poder sentarse a comer y a poder decirle, es que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. El poder hablar esa vida de Jesús mismo en sus palabras, había un cambio. Y otro punto de la vida de Jesús, él era un factor de cambio en donde él iba. Sí. Él era mismo un factor de cambio a donde él iba. ¿Por qué? Porque sus palabras no condenaban, sino hablaba de esa misericordia, de ese amor, también de instrucción, de amonestación, de exhortación, pero no directamente a la persona, porque él convivía con varios, como también con la mujer que la encontraron en el acto mismo de adulterio, ¿no? El poder decir, vengan, y conocía los pensamientos, iba un paso más allá de lo que ellos querían hacer y que él decía, y que le dijo a todos, ¿no? Pues tiren la primera piedra el que no tenga pecado, ¿no? Que es bien interesante esa parte, ¿no, bro? Porque a veces nos montamos bien fácil en el papel de juez y verdugo. Y cuando vemos esta historia, ¿no? Donde todos ya bien dispuestos a apedrear a la pecadora porque su pecado fue demasiado evidente, cuando Jesús los confronta, ¿no? A ver, el que esté libre de pecado. O la iglesia se pone en lugar de los fariseos, o la iglesia se pone en lugar de la posesión de Cristo. ¿Por qué? O sea, Dios nos dio y a través de Jesucristo dones y talentos para poder contraatacar todo eso, pero no para condenar, sino para ir un paso más adelante. El poder decir, el Espíritu Santo está en nosotros para poder hablar vida, para poder, si eres un factor de cambio, si eres una persona de cambio, ahí donde estás, tú no porque no conozcas a la persona, no, sino que el Espíritu Santo te guía y te dice, tienes que hablar esto. No directamente a la persona, y eso sucede con todos los pecados, ¿no? Con todas las conductas que no deberían de ser o contrarias a lo que Dios quiere, ¿no? Pero pues a veces hacemos más así como tú lo dices, ¿no? A veces a la homosexualidad lo ponemos más así como que, oye, esto es más grave, ¿no? Esto es más grave y no me puedo juntar con esa persona, sino que ahí donde estés y les insto a todos que seamos personas de cambio como Jesús, ahí donde él iba, él podía cambiar, no por condenarlo, sino porque él accionaba, él hacía una acción más allá de lo que a veces decimos, y las personas decían, yo soy un pecador. Así es. Yo soy un pecador. Entonces, no sé qué. Sí, así creo que debería ser la manera de acercarnos nosotros, ¿no? A
a las personas es siempre teniendo en cuenta que nosotros también fuimos pecadores y que fuimos perdonados, ¿no? Entonces hay esa empatía de decir, esta persona, yo estuve en su lugar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es diferente eso que tú llegues y digas, no, yo estoy en un lugar ahorita donde tú tienes que llegar, pero tú estás mal, ¿no? Entonces No. hay que entender que todos de diferente manera, y el pecado es pecado, ¿no? Así. Entonces no hay más grave ni menos grave. Así es. Yo creo que aquí hablaremos mucho de la gracia, ¿no? De la gracia, ese favor y misericordia de Dios que da gratuitamente, ¿no? A quien cree en Él. O sea, abordando otra vez ese tema de la mujer adúltera, ¿no? Hay misterios a veces en cuanto a lo que escribió Jesús, ¿no? Uh-huh. ¿Qué escribió Jesús? Y además lo siguiente, que también es a ese agente de cambio, es que cuando después de que todos se fueron, la charla que tiene con la mujer, ¿no? Que le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues no, nadie, todos se fueron. Yo tampoco te condeno, ¿no? Esas palabras son impactantes, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque estaba mostrando la misericordia, ¿no? Y creo que uno de los factores es que decías que la iglesia a veces se ha puesto como en el lugar de Dios de ser juez. O sea, uno de los factores de por qué esto nos habla es porque quiere ponerse como nivel de juez, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquí podemos entrar también a otra parte donde mucho tiene que ver cómo creciste también en familia, ¿no? Bueno, sí, totalmente. O sea, mucho de cómo te manejas, mucho de cómo eres, mucho de tu carácter realmente es de lo que vives en casa, ¿no? Sí, porque a veces también lo hemos comentado aquí, a veces decimos que la iglesia, no, a ver, todo empieza en familia Sí, también, sí, ¿no? sí. Todo empieza en familia Sí. y cuando entras a una iglesia, pues realmente ahí es donde va la confrontación, ¿no? Sí, El decir, claro. oye, ¿qué tengo que aprender, no? Así como tú lo dices, ¿no? Pero sí, Digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, mi papá, aquí voy a hablar, mi papá siempre fue de, ten respeto por todos. O sea, su trabajo es, sea grande, sea chico, mi papá es donde trabaja, tiene un buen puesto, pero tiene jefes, y también él manda, ¿no? Digamos, pero a todos por respeto, o sea, y eso habla también de nosotros en el sentido de que, más allá de la iglesia, también es cómo nos manejamos como personas, como individuos, ¿no? O sea, creemos en Jesús y Jesús siempre tuvo respeto por todos. A excepción de unas cuestiones que como tú decías, ¿no? Que Él conoce los pensamientos y donde realmente la palabra no hacía eco en el corazón o no pegaba en el corazón de aquellos que juzgaban, que criticaban, en este caso los fariseos, ¿no? O sea, donde les habló duros, ¿no? O sea, ustedes son como momias, ¿no? Blanqueados por fuera, pero pudriéndose por dentro. Sepulcros blanqueados, perdón. O sea, parafraseando un poco. Sí. Y como les digo, la iglesia a veces pues, se ha puesto como ese nivel de juez, pero mucho también tiene que ver como individuos, ¿no? O sea, la iglesia queda más que claro a través de esta pandemia que la iglesia somos nosotros, no el edificio. Y donde quiera que tú vayas, estás mostrando la iglesia al fin y al cabo, porque eres tú, porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, y qué responsabilidad. y qué responsabilidad, sí es cierto. Entonces, tiene que ver mucho también la educación en casa también en cuanto a esto, ¿no? Ahora vamos a otra cuestión, no solo la educación en casa, ahora la cuestión en educación pública. No sé si han visto los nuevos libros en cuanto a esto, o sea, también la iglesia hay otro compromiso también, ¿no? A las demás generaciones de cómo se va a enseñar esto. O sea, hoy es muy común en las escuelas, en lugares públicos, ver a mujeres besándose, o sea, ahí esperando a su hijo o hija, ¿no? Y a veces, por ejemplo, mi hermana estudió para maestra, es maestra, y, o sea, dice esta conmoción de cómo el niño, las imágenes también pueden afectarlo, pues, ¿no? Y esta distorsión de identidad ahora, ¿no? Esta distorsión de identidad porque, pues ahora le voy a decir mamá y mamá, ¿no? O le digo papá y mamá. Sí. Esa distorsión de identidad
Y pues también ahí la iglesia también tiene una responsabilidad en cuanto a lo moral, ¿no? En este sentido. Y ahí es donde pasa ya la línea, ¿no? Sí. De lo que comentábamos, creo que qué bueno que ya estás pasando en ese sentido de, ya están pasando la línea que hacer ahora en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Poder Sí, porque hablar, ahora creo que era lo que también platicábamos, ¿no? Cuando ahorita que decía bien igual al principio, no se trata de lo que nosotros creamos, sino se tratan de verdades absolutas que la Biblia enseña, ¿no? Y creo que ahorita estamos en una generación donde la verdad se maneja de una manera subjetiva, por así decirlo, ¿no? Hoy te enseñan que la verdad es eso, es subjetiva, ¿no? Y para ti, si el verde es blanco, aunque la ciencia o todas las pruebas digan que es verde, ¿no? Y esto es algo que también se ha estado dando ahorita en esta generación, por eso, como tú decías, ¿no? Esteban, ¿no? A veces, también como iglesia, pues, quería igual, se me fue la idea, chispas. Sí, no, yo lo que estaba pensando cuando ya que entraste en el tema es que como iglesia tenemos que a tomar esa responsabilidad, ¿no? Creo que voy a hablar más como de lo que estábamos hablando también. Tú decías que Jesús por sí solo era el agente de cambio, ¿no? Cuando llegaba al lugar. Y ese debe de ser la manera en que presentemos las cosas. Yo soy de los que cuando ve que alguien está hablando de cualquier tema, su base para hablar de un tema es criticar a otros, yo desde ahí digo, no, esto no es algo, no tiene ningún sentido. Y esto pasa en muchos pastores en iglesias, su mensaje es decir que otros pastores están mal, ¿no? Y empiezan a decir es que está diciendo algo que no es bíblico, está diciendo una herejía. Y yo cuando veo mensajes así de gente que su base del tema es 100% hablar que alguien está mal, quiere decir que él no tiene algo que mostrar, ¿no? así es. O sea, porque su base es solo señalar a otro, entonces carece su base de algo propio. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, más que atacar, es mostrar lo que nosotros tenemos y la persona que reciba esa palabra va a ser cambiada, va a ser transformada. Porque la verdad es la que transforma, dice la Biblia que la verdad es la que nos va a hacer libre. Entonces nuestra tarea no es llegar y decir tú estás mal, sino decir esto es lo que es correcto, lo que dice la Biblia, y presentarlo a las personas. Y la palabra se va a encargar de redarguirlo, de tocar su corazón, de cambiarlo.